Los defectos del carácter. Muchas veces nosotros hemos dicho que una persona tiene un mal carácter y otra tiene un buen carácter. A veces nos estamos dirigiendo a las acciones que nos llevan a calificar al individuo. Esa esposa tiene un mal carácter. Ese esposo tiene un mal carácter. Ese hijo tiene un carácter endemoniado. Cuando hablamos de los defectos del carácter, de alteraciones o de trastornos en el comportamiento de un individuo, para poder entenderlo, el carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad o una comunidad. Hay patrones o trastornos en el carácter de una provincia. Esmeraldas, Guayaquil, Manabí, Quito, Cuenca, Loja. El carácter también de la población o identidad de un país. Los de Ecuador, los de Perú, los de Colombia, los de Estados Unidos, de Canadá, los de la China, Japón, Corea, los de Rusia o los de los países de Europa menor. Entonces, cuando hablamos de ese conjunto de rasgos que identifican defectos, distorsiones, malas formaciones, es para podernos a pensar. Por problemas de carácter, por así decirlo de forma generalizada, muchos gobernantes han llevado a magnicidios, han llevado a destrucciones de gobiernos, de ciudades, de países, de provincias y familias enteras. El mismo ser humano. Crímenes atroces registra la historia por falta de el tratamiento adecuado o de identificar a tiempo que quizás usted o yo estemos sufriendo de un problema de defecto de carácter o de un trastorno conductual o comportamental. Bienvenidos a esta temática, ya que familias, matrimonios y familias se lastiman profundamente. Hijos abrazan drogas de forma compulsiva y terminan en la muerte, porque no detectan a tiempo ni ellos ni sus familiares que tiene un comportamiento que es destructivo y también autodestructivo. Así que analizamos nosotros esta temática con mayor profundidad aquí en Personal Coach. El canal es creado para dar temáticas que tengan que ver con las adicciones y las familias. El trastorno límite de la personalidad o borderline, que es lo que vamos a ver, estas enfermedades atacan a todos los grupos de la población, de todas las edades, y tiene como consecuencia inmediata el incremento de casos de suicidio, de homicidio en medio de la población y de actos de violencia nunca antes vistos en nuestro país y en muchas comunidades. Urge en estos momentos de depresión económica, de inseguridad social y de deterioro de la familia y el medio ambiente, una acción decidida, una acción firme, una acción planificada de parte no solo del gobierno, de los que hacen política o de los que hacen empresa en nuestro país, no solo de ellos, también del sistema religioso y de toda comunidad que se ha organizado o que debe organizarse para que todos colaboremos y podamos salir de la crisis. Tenemos en los puestos de gobierno, tenemos como líderes de familia, si es un matriarcado, gobierna la mamá, si es un patriarcado, gobierna el papá, pero según su filosofía de vida y sus trastornos, asimismo, para bien o para mal, será afectada toda su generación.
Grupos de ayuda a través de procesos terapéuticos psicológicos, a través de grupos de NA o AA, de centros de tratamiento, hasta donde sus capacidades y profesionalismo les puede ayudar a poder resolver la problemática de un individuo, de una familia que tiene trastornos, alteraciones en su comportamiento que destruyen la armonía, la paz y que roban la felicidad en muchos hogares. Esmeraldas y Ecuador necesitan urgentemente de intervención de toda la población apoyando y contribuyendo. Quisiéramos que los candidatos a gobierno sean gente muy solvente económicamente y que no busque una posición solamente o la inmortalidad en el salón de los presidentes de Ecuador o de las alcaldías en diferentes o prefecturas, sino que lleve un contingente económico, que se lance a la candidatura y diga yo tengo tantos millones para ayudar al Ecuador. Ahí creeríamos que la política y el ser humano tienen un solo propósito, es servir y ayudar al individuo como tal. El trastorno límite de la personalidad o borderline, también llamado limítrofe o fronterizo, abreviado como el TLP, trastorno límite de la personalidad. Es actualmente definido por el DSM, ¿verdad? Diagnóstico de salud mental, como un trastorno de la personalidad que se caracteriza primeramente por inestabilidad emocional. Punto número 1, sus rasgos, para poderlos reconocer o en ti o en los que te rodean o con quien trabajas o estudias. Sus rasgos, sus características. Primeramente, inestabilidad emocional, carente de inteligencia emocional. Pensamientos extremadamente polarizados, extremistas, la extrema derecha, la extrema izquierda. Favorecen a sus partidos o creencias o filosofías de vida, retorcidas muchas veces, que las quieren acentuar o imponer ante toda una sociedad o una cultura. Bandas y vandalismos en todas las esferas, bancarias, políticas, económicas, empresariales, religiosas, sectorizadas, de familias mismos. Nuestra sociedad y nuestras familias hemos caído en una crisis de valores y de razones para existir con propósitos comunitarios, saludables y benéficos para todo ser humano. ¿Qué debemos hacer frente a estas situaciones y estas vivencias que estamos experimentando de forma globalizada, de forma generalizada? ¿Qué debemos hacer los seres humanos? Algunos tipos de trastornos se vuelven menos obvios en el transcurso de la edad. Los padres debemos de estar atentos a comportamientos que se van haciendo fuertes, se van haciendo pilares y cimientos en un hijo, y que si nosotros se los aceptamos como normales, él va a querer imponerlo en el colegio, en la universidad, a las autoridades de gobierno y lastimeramente en su propia familia. Hay que confrontar con valentía, con determinación y con conocimiento de causa y buscar el respaldo de un profesional para que nuestro ser querido, hijo, hija, madre, padre, abuelo o abuela, puedan entender que hay algo que está mal y que está afectando todo el núcleo de la familia. Porque si este dedo se lastima, va a doler toda la mano y va a afectar todo el cuerpo. Y si es amputado o viene a ser inútil, también perjudicará a todo el cuerpo y sus funcionamientos y sus progresos.
Entonces, por eso es muy importante no hacerse de la vista gorda. Cuando un individuo de la familia tiene un tipo de trastorno conductual o comportamental, o viene a ser un trastorno que es por causa de adicciones a juegos en redes sociales, un comportamiento destructivo, agresivo, violento, y cuando no juega entra en ansiedad, en depresión, hasta intentos o dramas y amenazas de quitarse la vida. Pensamientos extremadamente polarizados amenazan a una nación, a un pueblo, hacen persecución y sufren de síndromes de persecución, que todo el mundo no los quiere, los persigue, los odia, los aborrece, que están en contra de su partido o de su sistema de vivencia retorcido y dañino. Su capacidad de autoanálisis está enfermo, porque él o ella creen estar bien y que los demás están mal. Hoy es el tiempo oportuno, la hora de poder cambiar, de poder plantear o replantear un autoanálisis personal con conocimiento, con causa, estudiar todo lo que son los trastornos, los comportamientos tóxicos, de personajes e individuos que a través de la historia, líderes, han dañado a toda una generación, han denigrado a todo un país y han lastimado su propia familia. Personajes religiosos también, que están ahí en el libro o en el manual de consejos para la raza humana, la Biblia, Torá o Taná, Emuná. Usted verá cómo se acerca a ella y puede ver comportamientos, trastornos, locuras, también en muchos de ellos, que afectaron a toda una comunidad, inclusive asesinaron y extinguieron poblaciones enteras de seres humanos. Relaciones interpersonales caóticas. Tiene dificultad para relacionarse. Tiene serios problemas con el respeto de la autoridad. No identifica sus límites. Todo ser humano, todos debemos saber que donde terminan nuestros derechos, empiezan los de otros. Tanto en la música, el sonido, las fiestas, las farras. Cuando ya empezamos a perjudicarnos y a perjudicar a otros, ahí hay que trazar un límite y hay que replantear componendas. Muchos hijos llegan a la adicción compulsiva porque los padres nos falta coraje y valentía para detectar a tiempo. Somos avaros, intentamos ahorrar donde no se puede, cuando debemos buscar un profesional. Muchas madres y padres dicen, pero yo se lo dije, yo le aconsejo. Eso no cambia a un hijo. Los hijos casi nunca hemos hecho caso a los consejos de los padres. Hemos menospreciado los consejos y hemos sufrido las consecuencias. Pero, cuando se lo dice un profesional y sabe cómo trabajar con el individuo, identifica su temperamento, si es colérico, sanguíneo, melancólico o flemático, y conoce cuáles son sus lados oscuros y sus zonas erróneas, y sus zonas de luz y acertadas, entonces va a trabajar para poder guiar al individuo a reconocer sus falencias, el daño que causa, y también elaborar un plan estratégico, cómo enriquecerlo, transformarlo en un mejor ser humano e individuo para la sociedad y su familia, para la política y el gobierno. Es necesario aprender esto y respetarlo. Este trastorno borderline, se incluye dentro del grupo de los trastornos de personalidad, en el grupo B. La personalidad, los llamados dramáticos emocionales, es con mucho el más común de los trastornos de la personalidad
y uno de los más destructivos del individuo, de los matrimonios, de la familia, de los hijos y de la sociedad a nivel general. Es necesario poder identificarlos de la mejor o la mayor forma que podamos. Es necesario. En concreto, es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativo del estado cognitivo. Cuando hablamos de cognitivo, hablamos del conocimiento anticipado que haya tenido un ser humano, un individuo, para ser formado, ya sea por su cultura, su barrio, su familia, la filosofía de vida de su padre o familia, su propia filosofía, que a veces es en contra de lo que sus padres le han enseñado como valores o principios o fundamentos de una vida saludable, que contribuyen al éxito, al amor, a la paz, a la felicidad, a la compasión, a la misericordia, a la empatía, y que van a equipar al individuo para desarrollar resiliencia, la capacidad de superar etapas y procesos dolorosos que por accidentes de la vida o injusticia todos los seres humanos tenemos que aprender a ser resilientes, superar el dolor y la tragedia y continuar adelante con nuestra vida lo más saludable posible. Por eso necesitamos ayuda de gente que entienda, comprenda y tenga experiencia en estos casos. El estado cognitivo del individuo determina sus funciones en todos los aspectos. La regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una difusión de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Su salud física misma, su rostro de amargura, de preocupación, de ansiedad, ya expresan que la persona tiene una enfermedad emocional, psicológica, psiquiátrica en muchos de los aspectos, si no quiere aceptar que necesita ayuda y que está obrando y actuando de forma lastimera para muchos. En personajes bíblicos, también usted puede hacer una lista de personajes en lo político y en lo económico que cometieron grandes desastres y crímenes, que padecieron también de tipos de trastornos o de alteraciones, ¿verdad? Tenemos en la lista al rey Nabucodonosor en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 4, personajes. Reyes, sacerdotes, políticos, pastores, padres, madres de familia, influenciando de forma destructiva, asesinando también a veces al fruto de su vientre. Esta generación, escúchenme, está contaminada de menor a mayor grado. Y todos los individuos en alguna área, por muy normal que se crea, tiene una apreciación muy personalizada y valida y aprueba a veces en su propia vida comportamientos destructivos al resolver los conflictos, egoístas y mezquinos muchas veces, inhumanos. La locura del rey Saúl, primer rey del pueblo de Israel en la historia. Eso está en 1 Samuel capítulo 16. La depresión del rey David, producto de un error cometido por un trastorno en el manejo de sus áreas sexuales, que a muchos nos afecta o nos ha afectado en el pasado, quizás antes de recuperar el sano juicio, ya sea por la ayuda de la psicología, por traumas o trastornos o desgracias y el dolor sufrido que lleva a un individuo a veces a cambiar, o por la muerte causada por su incompetencia, desadaptabilidad y comportamientos lastimeros han llevado a muchos hijos, esposos o esposas a la pérdida de seres queridos.
la depresión del rey Salomón en primera y segundo capítulo de Eclesiastés. Depresión. A veces enfocamos de forma trastornada que nuestra felicidad va a venir de la fama o del dinero o de la posición que yo alcance, ya sea religiosamente, ya sea psicológicamente, intelectualmente, ya sea políticamente. Y descubres que eso no te va a llenar los vacíos más esenciales que tiene el ser humano en su alma, en su espíritu. Muchas veces esas metas te alejan del tener vida y vida en abundancia. Hemos dicho que los políticos, los religiosos, los empresarios, las fuerzas del orden, policías, militares, fuerza aérea, los que determinan la ley, trastornados con el dinero, con la ambición, con el poder, destruyendo, pisoteando, humillando y hasta a veces sentenciando a la cárcel o persiguiendo a inocentes porque no les dan el voto o les aprueban su conducta reprobada como seres humanos. Así está nuestra sociedad herida y enferma en todos los aspectos de la vida y del comportamiento del individuo. 9. Familias, padres, madres, jóvenes y niños afectados por la contaminación global que estamos viviendo en las áreas psicológicas, emocionales, afectivas, valores, principios perdidos, que no los aprendimos de nuestros padres, quizás muchos de ellos, y por eso somos trastornados en muchos comportamientos. El por qué ir a un puesto o anhelar un cargo en las esferas de influencia, de masas, de multitudes. Dos son fuertes y es la religión y la política. De ahí que todos los religiosos debemos tener en cuenta estos factores y respetar a cada uno como profesional en su área y llegar a un bien común, los unos y los otros, para favorecer y sacar adelante nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro país, nuestra nación y afectar todo nuestro continente, si fuera posible hacerlo. Las personas de las farándulas, crímenes, violencias, asaltos, muertes, robos, depresión, suicidio, homicidio, no saben o no sabemos cómo manejar la fama, la posición y la posesión. Tremendo. Pobres y ricos en esta sociedad y en esta generación tenemos la necesidad de ser procesados, de ser trabajados. Los diagnósticos. Saludos a aquellos que estarán trabajando en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en otras ciudades. Creo yo firmemente que todos los terapistas o terapeutas en estas áreas de trastornos por causa del consumo, trastornos conductuales, por aprendizaje de padres o madres o culturas o comunidades afectadas por comportamientos de violencia, de autodestrucción, que abrazan nuestros hijos porque no se les entrenó, no aconsejó formar, instruir, equipar, entrenar, adiestrar, influenciar para que ese hijo o ese individuo que forman los colegios, las escuelas y las universidades alcance el éxito. Salir de esa mentalidad de estudiar en la universidad o cualquier profesión para ser empleados, sino para ser autónomos, para ser líderes sanos y saludables, que persigan el bien común y no la riqueza personal o la fama. El individuo tiene que tener una entrevista detallada con un médico o un profesional según el área, que tenga experiencia por lo general y si es posible que haya superado traumas, trastornos y desgracias en su propia vida y que tenga una vida saludable.
que sea experimentado también en los fracasos, en los errores, y que haya sacado fuerza de debilidades para poderse levantar, corregir errores y sanar. Una evaluación psicológica, psiquiatra, terapéutica, médica. Hay que evaluarse. Exámenes médicos para ver cómo está su salud física, porque también la carencia de ciertos alimentos en el cuerpo o un órgano deteriorado puede causar también ciertas reacciones y mostrar patologías de alteraciones en su conducta y comportamiento. El análisis de sus signos y síntomas es necesario para tener un diagnóstico muy claro, muy profesional. Psicoterapia o terapia. Cuando hablamos de esto, hablamos de qué le puede ayudar al individuo, los pasos para poder salir de ello. Si tiene fuerza, si tiene voluntad, porque la mayoría de los seres humanos, aunque entendamos qué debemos hacer y cuáles son los síntomas y las características muy claras que apuntan a que tenemos un problema en el corazón y en la mente, y que se muestra en nuestros patrones de comportamiento. Debemos ser sencillos y humildes para reconocer que causamos daño, que necesitamos ayuda y que tenemos la capacidad y la firme decisión de procesar cambios para el bienestar común. El ser humano que identifica esto y que reconoce su problemática debe enfocarse en su capacidad de funcionamiento actual. ¿Cómo estoy funcionando actualmente? Analice su entorno, pregúntele, sea o muéstrese vulnerable. Mamá, papá, hermanos, tío, tía, tutor, mentor, profesor, autoridad, ¿cómo usted me ve? Jefe. Pregúntele a un ser humano. Religiosos que a veces dicen, no, el Espíritu Santo me guía, Dios es mi guía, y son rebeldes, no se someten a nadie y quieren que sus feligreses se sometan. Políticos que no